Bienvenidos estudiantes de segundo, ¿cómo están mis amores? El día de hoy voy a compartir con ustedes las diapositivas que veremos en nuestras clases de lengua castellana durante las semanas 3, 4 y 5. Durante estas semanas vamos a ver la estructura del cuento, la fábula y la anécdota. Como ustedes bien saben, llevamos ya ciertas clases viendo lo que es el género narrativo. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis por estos temas que hemos visto para que nos adentremos en las estructuras que vamos a conocer. Entonces, ¿nos acordamos todos qué es un texto narrativo? Recuerden que es aquel que cuenta una historia, bien sea real o imaginaria. ¿Se acuerdan que esos temas los hemos visto? Y que es un texto narrativo porque se narra y allí nos relatan algo, ¿cierto? Una historia que como sabemos puede ser imaginaria o puede ser basada en hechos reales. Entonces, por aquí tenemos que las imaginarias pues son aquellas donde participan personas, seres comunes y corrientes, y las imaginarias son esas donde hay seres que no conocemos y que no existen en la vida real. También recordamos que la narración necesita una secuencia para tener un sentido. En ese sentido, entonces, la narración, la secuencia narrativa es introducción, como dice acá, desarrollo y final. Todo cuento, toda historia debe tener un inicio, un nudo y un desenlace. Allí también recordábamos que los textos narrativos cuentan una sucesión de hechos acá que reciben el nombre de argumentos y que, como les decía, tienen estas tres partes, inicio, nudo y desenlace, y que sus elementos son el narrador, quien cuenta la historia, los personajes, que son quienes viven la historia y que se definen entre protagonistas, antagonistas, que son los malos, y secundarios, que son aquellos personajes que no aparecen mucho durante las historias, y que también otros de los elementos de los textos narrativos son el espacio y el tiempo, ¿cierto? El lugar donde se desarrolla la historia y más o menos el tiempo en el que se desarrolla esta. Tenemos que hay diferentes tipos de textos narrativos y entre esos encontramos lo que es el cuento, la fábula y la anécdota. Entonces por acá tenemos que estos son los tres que vamos a descubrir durante nuestras clases. Tenemos que el cuento es una narración breve creada por varios autores y que puede ser basada en estos hechos reales o ficticios y es protagonizada por un grupo reducido de personas. No hay muchos personajes en los cuentos, pero estos suelen ser de gran interés para los niños. Allí tenemos varios ejemplos de cuentos que hemos escuchado y visto también porque los han llevado a la representación gráfica, como los cuentos de los hermanos Grimm y muchos otros que conocemos allí. Tenemos ejemplos de El gato con botas, Caperucita Roja, Los tres cerditos, todos son estos ejemplos de el cuento. También tenemos que otro de los géneros es la fábula, la cual es una narración que normalmente tiene elementos fantásticos, porque casi siempre allí los animales hablan, nos encontramos con animales fantásticos como son los unicornios, o con animales que incluso no conocemos o no conocimos, como dinosaurios que hablan, y hay la imaginación allí juega un papel muy importante porque la fábula está basada es en la imaginación, es un relato que siempre no es imaginario. Y cuando termina tiene casi siempre una moraleja, o sea, las fábulas siempre nos dejan una enseñanza de aquello que nos están narrando. También tiene unas partes que son la introducción, donde se presentan de forma ordenada los personajes, un nudo, que es cuando los acontecimientos llegan a su mayor intensidad, y un desenlace, ¿sí? Que es cuando ya se resuelve el inconveniente y termina todo de buena manera para el personaje principal. Como les decía, la cuarta parte que tiene una fábula es la moraleja, que siempre nos deja
al terminar. Entonces acá tenemos como ejemplos la fábula del león y el ratón y la fábula de la liebre y la tortuga, que nos dejan muchas enseñanzas y que también hemos escuchado y que vamos a recordar nuevamente durante nuestras clases. Otro de los géneros narrativos es la anécdota. Este es este es un género nuevo para muchos de ustedes y tenemos que la anécdota es un relato breve de un hecho curioso o divertido que suele pasarle a otra persona y que nos la cuenta a nosotros. Decimos que una anécdota se llama así cuando es un hecho que le sucedió a alguien que conocemos y que nos contó de forma oral. Entonces también tiene tres partes, que es el planteamiento en este caso, que es lo que sucedió al inicio. El nudo se cuenta como en el orden que sucedió, de pronto si hubo algún inconveniente durante ese suceso que estamos contando. Y el desenlace pues se cuenta finalmente cómo terminó, bien sea para mal o para bien, pero el hecho es que se narra en ese orden cronológico. Una de las características de la anécdota es que debe ser una historia breve, que tenga un orden cronológico, un orden en el tiempo para que así tenga un sentido, y debe ser contada como si fuera casi un chiste o como si fuera un suceso que nos ocurrió y que lo queremos contar y replicar porque nos causó gracia y buena actitud en el momento en que nos sucedió. Hay anécdotas que son personales, que de pronto me pasaron a mí o a cada uno de ustedes, anécdotas cotidianas que le han pasado a personas que de pronto no conocemos, pero que las hemos escuchado y las tenemos allí presentes, y también la anécdota histórica, que es algo que le pasó a personas hace mucho tiempo, pero que aún lo seguimos recordando. La idea es que la anécdota responda a estas preguntas que iremos viendo a medida de la clase, pero que siempre estén como tratando de llevar ese orden cronológico del que les he hablado. Allí vamos a repasar los pasos para contar una anécdota, para escribir una anécdota, para que ustedes, cada uno de ustedes nos cuenten alguna anécdota que tengan por allí, y vamos a realizar una actividad donde vamos a contestar estas preguntas, una serie de preguntas a partir de la explicación que demos en las clases y de los videos que podamos compartir por allí, que van a tener partes del cuento, de fábulas y anécdotas, para que nos queden muy claros estos temas y aprendamos a contar tanto cuentos como fábulas y anécdotas. Entonces espero verlos prontos en las clases, mis amores, y recuerden tener siempre la mejor actitud. Nos vemos, chao, chao.